Vibración como clave de la realidad. Desde las primeras tablillas sumerias hasta los fragmentos más crípticos del Kybalion, existe un eco que resuena silenciosamente a través del tiempo. Todo vibra. Esta no es una metáfora poética, sino una ley velada que susurra en los pliegues del universo. Cada partícula, cada pensamiento, cada emoción, incluso el más leve suspiro de intención, emite una frecuencia única que dialoga con la matriz invisible de la creación. Aquello que llamamos realidad no es más que un espejo dinámico, respondiendo con precisión matemática a la energía que proyectamos desde nuestro interior. No se trata de magia, sino de una ciencia olvidada, de una sabiduría ancestral que los antiguos preservaron en símbolos, geometrías y rituales sagrados. Los iniciados de Egipto lo sabían. El corazón del universo late al ritmo de vibraciones cósmicas y el ser humano, como microcosmos, refleja ese mismo pulso. En los salones silenciosos de las escuelas herméticas se enseñaba que la vibración no solo moldea la materia, sino que también determina el destino. Quienes comprendían este principio podían alterar la realidad con su sola presencia, transformando sus circunstancias sin necesidad de fuerza externa. La vibración elevada no se alcanza con deseos pasajeros, sino con una alquimia interior que afina el alma hasta hacerla resonar con las esferas superiores. Allí, en ese estado sutil, la existencia se convierte en una danza de sincronías que parecen milagros, pero son leyes profundas en acción. Hoy, la física cuántica comienza a rozar estas verdades con sus ecuaciones, hablando de campos, resonancias y entrelazamientos. Pero mientras la ciencia apenas descifra lo que los textos prohibidos ya proclamaban hace milenios, el buscador espiritual puede adelantarse. ¿Cómo? Comprendiendo que no basta con pensar en lo que se desea, sino vibrar en armonía con ello. El universo no escucha palabras, sino frecuencias, y cada emoción, cada pensamiento recurrente, cada acto sostenido es un mensaje vibracional que el cosmos traduce en experiencias. Allí radica el secreto. No atraer lo que uno quiere, sino ser lo que uno desea vivir. Elevar y sostener una alta vibración no es tarea simple en un mundo que promueve el ruido, la distracción y el miedo. Sin embargo, es posible. Y cuando se logra, la realidad se suaviza, se vuelve cooperativa, incluso mágica. Las oportunidades aparecen, las relaciones se sanan, el cuerpo responde con salud y vitalidad. No porque algo externo haya cambiado, sino porque el campo vibracional personal se volvió un imán coherente con una vida más plena. Es aquí donde se manifiesta la auténtica iluminación espiritual, cuando uno comprende que la realidad es el reflejo más honesto de su estado interno. En ese instante, el alma despierta a un nuevo nivel de responsabilidad y poder. Pero este despertar no ocurre de golpe, ni por azar. Es el resultado de una travesía interior que desafía nuestras creencias más arraigadas. Nos invita a observar cada rincón de nuestra mente, a iluminar las sombras de nuestras emociones, a reescribir los textos prohibidos que hemos grabado en nuestra psique. Porque mientras no transformemos nuestras vibraciones internas, seguiremos repitiendo los mismos patrones, disfrazados de nuevas circunstancias. ¿Y si te dijera que cada día es una oportunidad para elevarte, para alinearte con el pulso sagrado del universo? Así comienza la verdadera alquimia interior, el sendero hacia una existencia vibracionalmente coherente. Pero, ¿cómo sabían los antiguos esta verdad tan profunda? La respuesta yace en las enseñanzas que han sobrevivido al tiempo, y es allí donde nos dirigimos ahora: sabiduría ancestral y respaldo moderno. En las profundidades del tiempo,
Cuando la humanidad aún caminaba descalza sobre los ecos del misterio, surgieron culturas que no solo observaban el cielo, sino que lo escuchaban. Egipto, India, Mesoamérica, todas ellas entendían que la vibración no era un concepto abstracto, sino el lenguaje con el cual la energía cósmica dialogaba con la materia. Los sabios egipcios, guardianes de templos alineados con estrellas distantes, sostenían que nada está inmóvil, todo vibra. Esta afirmación, inscrita en los papiros ocultos y murales de las cámaras funerarias, no era una simple creencia, era una ley, una revelación de la estructura misma de la existencia. En esos templos, los sonidos rituales, los cantos sagrados y los movimientos del cuerpo estaban diseñados para sintonizar al iniciado con frecuencias específicas del universo. Del otro lado del mundo, los antiguos sabios de la India hablaban de Spanda, la vibración primordial, el pulso sagrado que origina y sostiene todo lo creado. En los Vedas, ese conocimiento se entreteje en himnos y fórmulas sonoras que, recitadas con precisión, abrían puertas invisibles en la conciencia. La palabra no era vista como herramienta de comunicación, sino como fuerza creativa. De hecho, en la tradición tántrica se sostiene que el universo entero es una danza de Shakti, la energía cósmica, vibrando en infinitas formas. Este saber no era místico en un sentido vago, sino profundamente práctico. Conocerse a uno mismo era aprender a modular la vibración personal para armonizar con el ritmo divino de la existencia. Los chamanes de América, por su parte, no hablaban de frecuencia ni de resonancia, pero sus cantos, tambores y plantas sagradas eran utilizados para restaurar la melodía interna del alma. En su visión, la enfermedad no era más que una disonancia vibracional, una pérdida de la canción propia del ser. Cuando alguien enfermaba, el chamán no atacaba al síntoma, sino que viajaba, mediante trances, símbolos y visiones, al origen invisible del desajuste. Recuperar la energía no era curar en el sentido occidental, sino reconectar con la sinfonía original del espíritu. En cada canto indígena, en cada danza alrededor del fuego, se escondía un antiguo tratado de física vibracional codificado en símbolos y metáforas. Hoy la ciencia moderna comienza, sin quererlo, a redescubrir lo que los textos prohibidos ya murmuraban entre líneas. La física cuántica, al explorar los límites de la realidad, tropieza con conceptos como la superposición, el colapso de la onda y la coherencia cuántica, todos ellos manifestaciones sofisticadas de un principio vibracional fundamental. Investigadores como Nikola Tesla afirmaron sin rodeos: si quieres entender el universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. No era una metáfora, era una advertencia, una clave escondida a plena vista. Pero mientras las máquinas buscan medir lo invisible, el buscador espiritual lo vive, lo siente, lo encarna. Porque la verdadera sabiduría no necesita de microscopios, sino de silencio interior. Así, la sabiduría ancestral y el respaldo moderno no se oponen, sino que se abrazan en un punto de convergencia sagrado. Allí, en el cruce entre ciencia y mística, se alza la revelación. La vibración no es solo el principio de toda forma, sino la esencia de todo despertar. Comprender esto es recordar lo que fuimos antes del olvido, antes de que el ruido del mundo apagase la música del alma. Pero si todo vibra, ¿qué es lo que determina la calidad de nuestra propia vibración? ¿Cómo saber si estamos sintonizando con la armonía universal o con frecuencias distorsionadas por el miedo y la inconsciencia? La respuesta nos conduce a la anatomía oculta de nuestro ser,
donde pensamientos, emociones y presencia conforman la partitura vibracional de nuestra existencia. ¿Qué compone tu vibración? Para entender verdaderamente cómo transformamos nuestra realidad, primero debemos descubrir los ladrillos invisibles con los que se construye nuestra vibración. No es suficiente repetir afirmaciones positivas ni fingir alegría cuando el alma está en ruinas. La vibración no se genera desde la superficie, sino desde las capas más profundas de nuestro ser. Y allí, en ese santuario interno, los pensamientos son los primeros arquitectos. No cualquier pensamiento, sino aquellos que cultivamos en secreto, que rumiamos en silencio, que repetimos como mantras inconscientes. Un pensamiento no observado se convierte en un eco constante que modela el campo energético. No se trata de pensar bien, sino de pensar con presencia. Observar lo que pensamos es el primer acto de alquimia interior. Junto a los pensamientos habita un río más sutil aún, la emoción sostenida. Las emociones no son errores, ni enemigos, ni obstáculos a evitar. Son mensajeras de nuestra vibración. El miedo, la culpa o la ira no nos hacen malos, pero si permanecemos anclados en ellas, nuestro campo se densifica, nuestra luz se apaga. En cambio, cuando experimentamos gratitud, amor o compasión, la vibración se eleva como un canto silencioso que transforma todo a su paso. El truco no está en evitar emociones densas, sino en no quedarse a vivir en ellas. Liberarlas con conciencia es el verdadero arte. Así como un instrumento desafinado necesita atención, nuestras emociones necesitan afinación energética, no represión ni negación. Otro pilar fundamental es nuestra relación con el tiempo, y en especial con el ahora. El pasado, cuando se vuelve prisión mental, se transforma en una vibración estancada. El futuro, cuando se convierte en miedo o ansiedad, proyecta distorsión en el presente. Pero el ahora es el único punto donde reside la vibración auténtica. Allí habita la energía cósmica en su estado más puro. Vivir presentes no es una moda espiritual, es un acto de poder vibracional. Cuanto más fragmentamos nuestra atención, más debilitamos nuestra frecuencia. Por eso los sabios antiguos enseñaban la atención plena como camino hacia la iluminación espiritual, porque en el instante presente la vibración no miente. La coherencia interna es quizás el aspecto más olvidado, pero más poderoso de todos. ¿Qué significa ser coherente? Significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces están alineados como un solo canto. Cuando hay contradicción entre mente, emoción y acción, el campo energético entra en disonancia. Esa disonancia es percibida por el universo, que responde con caos, confusión o bloqueo. Pero cuando todo en ti vibra en una misma dirección, incluso si esa dirección no es perfecta, tu energía se vuelve magnética, luminosa, imparable. La coherencia no se logra con esfuerzo, sino con honestidad profunda. Vivir tu verdad, sin máscaras ni pretensiones, es un acto vibracional de altísima frecuencia. Entonces, si nuestros pensamientos, emociones, presencia y coherencia son las columnas invisibles de nuestra vibración, debemos aprender a habitarlas con conciencia, no como jueces, sino como alquimistas. Cada día se convierte en un laboratorio sagrado donde el alma mezcla, observa y transforma sus ingredientes internos. Pero ¿qué ocurre cuando, aún con toda esta conciencia, sentimos que caemos, que retrocedemos, que nuestra vibración se desvanece? ¿Será acaso un fracaso o parte de un proceso más profundo que aún no entendemos? Esa es la pregunta que nos llevará a descubrir los velos ocultos que entorpecen el camino de la expansión vibracional. Obstáculos y trampas comunes. Aunque el sendero hacia una vibración elevada parece luminoso,
Está repleto de espejos, trampas y nieblas que confunden al caminante. Uno de los obstáculos más frecuentes es la recaída energética. Muchos creen que si en algún momento se sienten tristes, confundidos o bajan su energía, han fracasado en su proceso espiritual. Pero no hay error más profundo. La recaída no es una caída real, sino un reajuste del alma. Es como el ciclo de la luna, incluso en su fase oscura sigue siendo luna. De la misma forma, nuestras oscilaciones son necesarias para integrar nuevas frecuencias. La sabiduría ancestral enseña que incluso los grandes maestros pasaban por noches oscuras del alma. Lo importante no es no caer, sino saber interpretar cada descenso como un renacimiento oculto. Otro enemigo sutil es el ruido colectivo. Vivimos inmersos en una frecuencia social que ha sido diseñada para mantenernos en estado de alarma, urgencia y comparación constante. Noticias que infunden miedo, redes que estimulan la competencia, estilos de vida basados en la carencia. Todo esto contamina silenciosamente nuestro campo vibracional. Es como vivir en un río contaminado mientras intentamos purificar nuestra agua interna. Por eso, los antiguos buscadores se retiraban al desierto, a las montañas, a los templos, no para huir del mundo, sino para escucharse sin interferencias. Hoy, el retiro no siempre es físico, puede ser un retiro interno, donde escogemos conscientemente qué permitimos entrar en nuestra mente y corazón. Quizás la trampa más peligrosa de todas sea el ego espiritual, esa ilusión sutil que nos hace creer que por vibrar alto somos superiores a los demás. Esta actitud no solo baja la vibración real, sino que crea separación, juicio y rigidez. El ego espiritual se disfraza de sabiduría, pero emite una energía de control, arrogancia y desconexión. Los antiguos textos prohibidos advierten sobre este demonio oculto, el orgullo disfrazado de iluminación. El verdadero maestro vibra en humildad, en servicio, en silencio, porque sabe que cuanto más se eleva, más invisible se vuelve. La alquimia interior no es una competencia, sino una danza con uno mismo. Y quien realmente vibra alto, no lo dice, lo irradia. También están las expectativas no cumplidas, esas que surgen cuando esperamos resultados rápidos. Queremos manifestar, sanar o transformar en cuestión de días, olvidando que el alma trabaja en ritmos más profundos y misteriosos. Este apuro genera ansiedad, impaciencia y finalmente frustración. La sabiduría ancestral enseña que todo lo duradero nace desde el silencio, desde la oscuridad gestante. Un cambio vibracional permanente requiere constancia, entrega y confianza. No se trata de hacer más, sino de ser más, de permitir que la energía cósmica haga su trabajo sin forzarla, sin interferir con nuestros miedos ni nuestros deseos. Frente a todos estos obstáculos, lo esencial no es evitarlos, sino reconocerlos. Nombrarlos es restarles poder. Cada trampa es una puerta disfrazada, una prueba iniciática que nos desafía a ir más allá de la superficie. Y cuando la atravesamos, nuestra vibración no solo se restaura, sino que se expande. Pero ¿cómo sostener ese nuevo estado sin caer una y otra vez? ¿Qué prácticas concretas pueden anclar esa frecuencia elevada en la vida cotidiana? La respuesta se esconde en acciones simples, pero profundamente transformadoras. Prácticas que los antiguos ya conocían y que hoy vuelven a nosotros como un eco de la energía olvidada. Prácticas para sostener una vibración alta. En los textos antiguos, los grandes sabios no prometían iluminación instantánea, mas sí revelaban que la elevación vibracional era fruto de actos sencillos, realizados con conciencia profunda. No se trata de rituales complicados, ni de fórmulas secretas escondidas en grimorios olvidados.
La verdadera alquimia interior se encuentra en los detalles cotidianos, en los pequeños gestos que, repetidos con intención, moldean el campo energético del alma. Una de las prácticas más poderosas comienza incluso antes de abrir los ojos: despertar con intención. En esos primeros segundos de la mañana, cuando aún no hemos sido arrastrados por la inercia del mundo, se abre un portal vibracional. Preguntarse: ¿qué energía deseo habitar hoy? Es como sembrar una semilla en el terreno fértil de la conciencia. Esa pregunta, aparentemente simple, reorganiza nuestra frecuencia antes de que el ruido exterior la distorsione. Otra práctica esencial es cuidar lo que consumimos. No solo hablamos de alimentos, aunque estos también son vibración condensada, sino de lo que ingerimos a través de la vista, del oído, del alma, la música que escuchamos, las redes que navegamos, las palabras que aceptamos o rechazamos. Todo entra en nuestro campo como información vibratoria. La sabiduría ancestral comprendía esto a la perfección. Por ello, en las culturas iniciáticas se enseñaba que lo que permites entrar se convierte en parte de ti. Alimentarse con luz no es solo una cuestión de dieta, sino de energía. Elegir lo que nutre en vez de lo que distrae, lo que eleva en vez de lo que entretiene. Porque cada contenido que consumimos tiene la capacidad de armonizar o desajustar nuestra melodía interior. En este mismo sentido, el silencio y la respiración consciente emergen como herramientas sagradas. En un mundo obsesionado con el hacer, detenerse 5 minutos al día para respirar con presencia es un acto revolucionario. El aire no es solo oxígeno, es energía cósmica en movimiento. Los antiguos lo sabían y lo llamaban prana, ruaj, aliento divino. Respirar con atención permite liberar bloqueos vibracionales que se acumulan como nubes densas en el cuerpo sutil. El silencio, por su parte, no es ausencia de sonido, sino la morada del alma. Allí, lejos de las distracciones, podemos escuchar la verdadera voz que nos guía. Solo en el silencio podemos recordar quiénes somos más allá del personaje que el mundo nos exige representar. Otro hábito transformador es hablar con verdad y desde el corazón. Las palabras son ondas de energía que atraviesan dimensiones. No son inocentes ni pasajeras. Cada palabra que pronunciamos vibra, impacta, crea. Por eso, los sabios de todas las tradiciones cuidaban su lenguaje como quien cuida un fuego sagrado. Decir la verdad no es solo cuestión de ética, sino de vibración. Y hablar desde el corazón, sin máscaras ni dureza, crea realidades más coherentes y luminosas. Cuando nuestras palabras se alinean con nuestro ser profundo, el universo responde con sincronicidades. Así como una piedra lanzada al agua genera ondas, nuestras palabras modelan los eventos futuros. Usarlas con conciencia es uno de los actos más potentes de alquimia interior. Por último, pero no menos poderoso, está el arte de agradecer sin motivo, no porque algo bueno haya sucedido, sino como un estado del ser. La gratitud espontánea es una de las frecuencias más elevadas que el alma puede emitir. No necesita lógica, solo presencia. También lo es mover el cuerpo como energía viva, ya sea a través del yoga, el baile o simples estiramientos, pues el cuerpo físico es el templo de la energía cósmica. Y no olvidemos el descanso profundo. Dormir bien no solo repara tejidos, también recalibra nuestra vibración. Cada una de estas prácticas es un recordatorio de que lo sagrado habita en lo simple. Pero para sostener esta vibración en el tiempo, necesitamos más que acciones. Necesitamos comprensión. Y es allí donde el viaje se transforma en filosofía vivida, en un camino de presencia que nos prepara para la revelación final.
Hay quienes buscan elevar su vibración como si se tratara de alcanzar una cima, como si fuera un trofeo espiritual reservado para los más disciplinados. Pero los antiguos sabían algo que hoy hemos olvidado. Elevarse no es llegar más alto, sino profundizar más hondo. La verdadera vibración elevada no es un estado inalcanzable ni una máscara de perfección. Es un acto cotidiano de conciencia. Es elegir a cada instante desde donde actuamos, sentimos y pensamos. En las tradiciones más antiguas, la iluminación espiritual no era una meta futura, sino un presente vivido con totalidad. El iniciado aprendía que todo momento, por más simple que parezca, contiene la totalidad del universo, y que la energía cósmica no se revela en los grandes eventos, sino en los silencios entre cada latido del alma. No se trata, por tanto, de alcanzar un estado perfecto y permanente. Esa es otra trampa del ego espiritual. Lo que se nos pide es presencia, no perfección. Estar atentos a los movimientos sutiles de nuestro ser. Detectar cuando caemos en la reacción automática, cuando nos desconectamos, cuando permitimos que el miedo se apodere del timón, pero también saber volver al centro, a la coherencia, a la hora, y hacerlo con compasión, con humildad, sin juicio. Porque cada vez que lo hacemos, fortalecemos nuestro campo energético y esa vibración, aunque parezca imperceptible, se expande hacia afuera. Como una piedra en el agua, genera ondas que tocan corazones, circunstancias y futuros posibles. La alquimia interior no necesita testigos, pero transforma el mundo. El alma, en su viaje por esta existencia, va aprendiendo a sostener esa frecuencia sin forzarla. Así como el músico afina su instrumento con paciencia y oído, así también el ser despierto afina su vibración a través de la experiencia. No hay atajos, solo caminos que se recorren con coraje y entrega. Los antiguos sabían que todo lo que vibra emite una huella, y que esa huella energética permanece, incluso cuando el cuerpo ya no está. Por eso, el legado más poderoso que podemos dejar no es lo que hacemos, sino la frecuencia en la que vivimos. Nuestra energía se convierte en semilla para otros, incluso sin decir una sola palabra. La verdadera sabiduría ancestral se transmite así, por resonancia, no por imposición. En esta danza de luces y sombras, cada ser humano se convierte en un nodo vibracional dentro de una red cósmica. No estamos aislados ni desconectados. Cada emoción que sanamos, cada pensamiento que transformamos, cada verdad que honramos, contribuye al despertar colectivo. Elevar nuestra vibración no es un acto individualista, es un servicio silencioso, es una forma de orar con el cuerpo, de meditar con la mirada, de amar con la presencia. Y cuando vivimos así, incluso las situaciones más difíciles se convierten en puertas, las heridas revelan misterios ocultos, los desafíos se tornan iniciaciones, y el alma poco a poco recuerda por qué vino a esta tierra. Entonces, el verdadero secreto no es cómo elevar la vibración, sino cómo encarnar esa vibración en cada gesto, palabra y decisión. Cómo sostenerla cuando nadie mira, cuando el mundo no aplaude, cuando la duda susurra, porque es en esos momentos donde se revela el verdadero buscador. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya has encendido una chispa que no puede ser apagada. Pero este no es el final, es apenas el umbral. Estás listo para llevar esta vibración al corazón mismo de tu vida. Lo que viene a continuación puede abrir una puerta que cambiará para siempre la forma en que percibes tu realidad. Y si te dijera que todo lo que experimentas, tus relaciones, tu salud, tus oportunidades, no depende de la suerte, sino de una frecuencia invisible que emites en cada segundo.
Y si los antiguos sabios, en manuscritos hoy olvidados, ya conocían el secreto para transformar la realidad sin mover un solo dedo. Hoy te invito a una travesía hacia el núcleo vibracional de tu existencia, donde cada pensamiento es una nota, cada emoción una onda y tu vida entera una melodía que puedes reescribir. Durante siglos se han ocultado verdades en templos, códices y rituales. Verdades que revelan que la vibración no es una teoría esotérica, sino la llave maestra que conecta el alma con la materia. Este no es un video más, es una guía hacia la iluminación espiritual, tejida con sabiduría ancestral, alquimia interior y energía cósmica. Un mapa que combina los ecos del hermetismo, los susurros de los Vedas y las revelaciones de la física cuántica moderna. Descubrirás por qué tus emociones moldean tu campo energético, cómo el presente es la única puerta hacia el poder real y qué prácticas cotidianas pueden elevar tu vibración de forma permanente. No se trata de cambiar el mundo afuera, sino de afinar el mundo dentro. Porque cuando tu frecuencia cambia, todo a tu alrededor comienza a moverse en sincronía. Este conocimiento fue reservado por siglos para iniciados. Hoy tú lo recibes. Pero recuerda, una vez que se enciende la chispa, no hay vuelta atrás. Así que respira profundo, abre tu percepción y prepárate. Lo que estás a punto de descubrir puede ser la pieza que faltaba en tu camino espiritual. Y antes de comenzar, te invito a unirte a esta comunidad de buscadores conscientes. Suscríbete, activa las notificaciones, deja tu comentario y comparte este video con quienes están listos para recordar lo que su alma siempre supo. Ahora que has explorado las claves ocultas para elevar tu vibración de forma permanente, una pregunta permanece en el aire. ¿Qué frecuencia estás eligiendo en este preciso instante? Recuerda, no eres un espectador pasivo del universo. Eres su co-creador vibracional. Comparte tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué práctica resuena más contigo? ¿Cuál será tu primer paso hacia una vida más consciente y energética? Si este mensaje tocó tu alma, no lo guardes solo para ti. Comparte este video con otros buscadores que estén listos para despertar. Y no olvides suscribirte para continuar esta travesía de sabiduría ancestral, misterios ocultos y alquimia interior. Nos vemos en el próximo video, donde revelaremos un antiguo símbolo prohibido que conecta directamente con el campo energético del corazón. ¿Estás listo para descifrarlo?